Hola, mi compañera Olivia y su servidora María Fernanda vamos a explicarles nuestro proyecto que consiste en la detección de un campo magnético con un sensor de efecto Hall. Nuestro principal objetivo fue identificar el efecto Hall y analizar su aplicación en la detección de un campo magnético, entender cómo funcionan las cargas en reposo de un campo magnético, así como conocer la zona donde se notan los efectos de una carga eléctrica. Ahora, ¿cómo funciona nuestro experimento? Se basa en la detección de campos magnéticos con la ayuda del efecto Hall. Para ello, necesitamos tener conocimiento de algunos temas como principio fundamental, como base un conocimiento pleno del efecto Hall, el sensor de efecto Hall, y de igual manera algunas leyes como lo son la ley de Lorentz, el potencial eléctrico, la ley de Faraday y la ley de Ampère. Metodología. Primero que nada, están nuestras variables, la introducción a las variables, las cuales son la controlada, que es el tipo de material, en nuestro caso un imán, la variable dependiente, que es el número de LEDs a prender, en nuestro caso 4, y la variable independiente, que es la distancia que tiene el sensor hacia el campo magnético. Para esto formulamos nuestra pregunta de investigación, que es ¿cómo se puede detectar un campo magnético con un sensor de efecto Hall? Y nuestra hipótesis que es que al acercar o alejar el sensor de la región donde está el campo electromagnético, los 4 LEDs deberán encenderse proporcionalmente a la posición del sensor en relación con el campo magnético. Para nuestro sustento teórico tomamos en cuenta los siguientes conceptos. El efecto Hall, que lleva por nombre gracias a su descubridor Edwin Hall. Este es el fenómeno físico que se utiliza para poder lograr determinar la conducción eléctrica en diversos materiales. Gracias a él se llegó a la conclusión de que todas las partículas que circulan por un conductor metálico tienen una carga negativa. El sensor de efecto Hall, donde su principal función es la medición de campos magnéticos o corrientes y para la determinación de la posición en motores eléctricos y otros dispositivos. La ley de Lorentz, que proviene de la aplicación del principio de conservación de la energía a la introducción electromagnética. Otros conceptos y leyes que tomamos en cuenta es la de potencia eléctrica, la cual ve parte de la medición de watts que entrega una fuente de energía al llevar a cabo una carga Q en coulombs a través de una subida de potencial en volts en un tiempo t, como se muestra en la fórmula siguiente. La ley de Ampère, que determina que la integral de la línea del campo magnético B a lo largo de una trayectoria cerrando es igual al producto de la permeabilidad de la corriente de conducción neta a través del área encerrada por el trayecto. La ley de Faraday, cuya ley enuncia que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio del tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el mismo circuito como borde, como se muestra en las fórmulas. Y por último, el magnetismo o energía magnética, que se refiere a uno de los dos componentes de radiación electromagnética que se manifiestan a través de fuerzas de atracción o repulsión que en ciertos tipos de materiales como un campo de energía magnética. Nuestra metodología experimental, esta la dividimos en dos para poder explicar cómo funciona y cómo realizamos el campo de levitación magnética y cómo se elaboró el sensor de efecto Hall con respecto a los LEDs. Para nuestra base, ocupamos lo que fueron 4 laminillas de unicel. Se utilizó una bombilla de 3.300 vueltas. Esta se realizó con un alambre de 4 centímetros y una laminilla de papel cascarón. Este se utilizó para poder realizar una placa eléctrica donde se conectaron las resistencias de 1 kilo ohm, un fototransistor, 2 resistencias de 100 ohms, un transistor PNP 340 y un voltaje que va de 12 volts a 18 volts. Esto se conectó gracias a la ayuda de cables hembra macho. Se realizó la conexión posterior a ello. Se conectó con la ayuda de otras 2 resistencias a nuestra bobina ya antes mencionada y esta se conectó a nuestra corriente eléctrica que va de 12 volts a 18 volts, donde se levitó nuestro imán de 1 pulgada.
Y se preguntarán, ¿cuál es la funcionalidad del campo de levitación magnética en nuestro proyecto? Pues la funcionalidad es provocar que el imán conduzca por medio de una aleación que la corriente eléctrica se desplace idealmente. Esto sin ninguna resistencia o sin desprendimientos de calor, es decir, sin perder en ningún tipo de energía. Así, el campo magnético se generará alrededor del imán y provocará una mejor distinción de intensidad del campo magnético al irse acercando el sensor del efecto Hall al centro del imán. Ahora, para poder explicar el diseño del efecto Hall, lo que utilizamos fue una batería de 9 volts. A esta batería se le conectó un adaptador hembra. A este adaptador se le colocó nuestra resistencia y un LED. Para poder conectar nuestro sensor de efecto Hall, se conectó a nuestro primer LED, que va a nuestra resistencia, que va conectado a nuestro adaptador hembra. Y posterior a ello se realizó un circuito con los siguientes 3 LEDs para que cuando sean los 3. Resultados. Para nuestros resultados ocupamos una tabla comparativa entre los LEDs que prendieron y la cercanía que tuviera el sensor de efecto Hall. Aquí se puede ver cómo la corriente fluye a través de un conductor y es expuesta a un campo magnético. En nuestro caso, al acercar el sensor al campo magnético, este mismo devolvería y modificaría la tensión del sensor por la terminal de salida, lo cual provocaría que fueran proporcionalmente prendiendo uno a uno los LEDs, dependiendo de la potencia electromagnética de dicha tensión y de la cercanía que se tuviera. Se puede también notar que ningún LED prende, de acuerdo a la tabla que se muestra, ya que el sensor de efecto Hall está sobre o debajo del imán. Esto se debe a que también, mientras más distancia vaya teniendo, menos LEDs prenden. Pero cuando está a una distancia de 0.1 centímetros a 1.49 se prenden los 4 debido a la ley de Faraday y, como ya les habían dicho, la corriente eléctrica. Para poder explicar mejor cómo funciona nuestro experimento, se proyectará este video. Como se puede observar, el campo del levitador está funcionando, se coloca el sensor debajo del imán y ahí es como se puede ejemplificar cómo los 4 LEDs están prendiendo. En conclusión, a lo largo de todo este experimento, nuestro principal objetivo, como ya se había mencionado, era identificar cómo funcionaba un campo de levitación magnética y que pudiera ser detectada la intensidad de este campo con base a un sensor de efecto Hall. Gracias a esto, tomamos en consideración varios conocimientos sobre cómo funcionaba el magnetismo y el sensor de efecto Hall. Para ello se tuvo que investigar diversas leyes y definiciones que aplican en el efecto Hall, como lo fue la ley de Lorentz, que va relacionada con el electromagnetismo que ocurría en el campo de levitación. La ley de Ampère, que nos dice que una corriente eléctrica produce un campo magnético, entre otros conceptos vistos anteriormente, y lo que es el campo magnético explicado en el potencial eléctrico, ya que gracias a la aplicación en el sensor para poder determinar la intensidad de corriente eléctrica cada vez que se acercaba o se alejaba del imán. Con respecto a todo lo trabajado en este experimento, se concluye que fue un éxito tanto en lo teórico como en lo práctico, y aunque hubo ciertos contratiempos relacionados con la creación del campo magnético y encontrar las piezas, todo salió de acuerdo a nuestros cálculos y a lo largo de las 3 entregas nos sentimos seguras de lo que se iba realizando y cómo lo íbamos desarrollando a través del proyecto. Nuestros resultados fueron muy concretos y con un muy bajo margen de error debido a las condiciones en las que se realizó el experimento, y hubiera sido mejor tener una condición física para poder realizarlo de forma más mejorada. Sin embargo, también nos divertimos mucho ya que comprendimos las implicaciones de la física y cómo aplican dichas leyes en nuestro experimento de detección de campos magnéticos por un sensor de efecto Hall. Las fuentes que consultamos. Muchas gracias por su Muchas atención. gracias por su atención.